Desde ayer lunes hasta el sábado 24 está la campaña de prevención del síndrome urémico hemolítico aquí en la República Argentina, donde la Sociedad Argentina de Pediatría estableció la semana de lucha contra este síndrome para generar, por supuesto, conciencia sobre su prevención. Estoy en contacto con el doctor Miguel Liern, matrícula nacional 71.784. El doctor Liern es médico pediatra y nefrólogo infantil y vocal del Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el llamado. Los agradecidos somos nosotros porque nos permite difundir algo tan importante para la gente. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico para aquellas personas que todavía tienen alguna duda? Siempre es positivo aclararlo y por qué se produce. Sí, es una enfermedad desafortunadamente que tiene cierta frecuencia en Argentina. De hecho, Argentina es uno de los países donde más se padece. Es una enfermedad básicamente que, como todo síndrome, implica una serie de síntomas y signos. El más importante de inicio es la diarrea. La diarrea habitualmente se acompaña de moco y sangre. Y quizá, y esto es lo que hace a la difusión de la prevención, quizá la prevención justamente esté una de las herramientas más útiles para poder, no sabemos si hacerla desaparecer, pero sí por lo menos reducir en mucho su frecuencia, porque habitualmente es una enfermedad que se transmite a partir de una bacteria, que la bacteria se llama Escherichia coli, hay muchas otras, pero esta es la más frecuente, y esa bacteria justamente está en alimentos a los cuales nosotros tenemos mucha afinidad, entre ellos, por ejemplo, la carne, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Esto se asocia a la carne vacuna. Hay otras fuentes de contacto, pero vamos a hablar de lo importante. ¿Cómo prevenir el contagio? Sí, justamente. En realidad se asocia a todo tipo de carne, ¿no? Porque en el norte, por ejemplo, se ha visto que están carne de llamas y todo, pero lo que nosotros habitualmente más consumimos es carne vacuna. Y justamente, un poco contraviniendo los consejos de las abuelas, lo que se necesita es una buena cocción, es decir, aquello de que el juguito era lo mejor por las vitaminas y los minerales que tenía, en realidad, más allá de que eso pueda no ser cierto, lo que sí es cierto es que la vía de contagio de esta bacteria es a través de los jugos. Por lo tanto, lo importante, lo primordial es una muy buena cocción, que la carne sea seca, que se abra y esté seca. Y la carne picada sobre todo, que muchas veces por sus características particulares en el centro, en el interior, no está bien cocinada. De modo que una de las cosas importantes es una muy buena cocción, carne seca, nada de jugos, pero también se transmite a partir de otras cosas, ¿no? Las aguas servidas, es decir, en los lugares donde no hay cloacas, las napas muchas veces están contaminadas. En estos casos, lo ideal es 1 litro de agua, 2 gotas de lavandina, y eso mata la bacteria. De modo que si vamos a ingerir agua de la bomba o de la canilla de pozo, sino corriente, en ese caso conviene, si es imprescindible tomar esa agua, conviene por lo menos desbacterizarla con el uso de lavandina. Y después también otras cosas importantes que hacen en la vida de todos nosotros todos los días. Por ejemplo, evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Para eso, si vamos a utilizar una superficie donde importamos, donde preparamos la carne para después cocinarla, esa superficie no tiene que ser la misma, o por lo menos no tiene que ser en las mismas condiciones, hay que limpiarla bien cuando coloquemos otro alimento sobre ella, por ejemplo las verduras, porque la contaminación es cruzada, es decir, las bacterias que están en el jugo de la carne cruda pasan a los otros alimentos. Y otra de las cosas importantes es mantener a toda costa lo que se llama la cadena de frío, porque justamente en los lácteos, es decir, en los derivados, como el yogur, por ejemplo, cuando la cadena de frío, sobre todo en verano, que es donde más predomina esta enfermedad, se corta, favorece el crecimiento de la bacteria. Entonces, limpieza de la superficie, cocción sin jugo, evitar tomar agua sin, por lo menos, si el agua no es corriente, ¿no? Sin por lo menos esa gotita de lavandina por litro, un buen lavado de manos, porque a veces hay contagios entre personas cuando van al baño y no se higienizan como se debe. Esas son prevenciones básicas bastante sencillas de lograr y que tienen una repercusión para reducir la incidencia del síndrome hemolítico comprobada muy importante. Tal cual. ¿Cuáles son los órganos que afecta
y también cuáles son los síntomas característicos de la enfermedad. Sí. Los órganos que afecta, bueno, digamos, el que más afecta y el que más gravedad da, de hecho es una de las 3 causas de insuficiencia renal crónica, terminal y trasplante en Argentina, es el riñón. Pero también afecta otros órganos como el corazón, como el páncreas, como el cerebro, con estados convulsivos severos, es decir, hemorragias. Esos son órganos que afectan con bastante frecuencia el intestino, y de hecho es a través del intestino la puerta de entrada, y por ende el primer síntoma que da para tener mucha atención es la diarrea acompañada de moco y sangre. Ese es un pródromo, un síntoma inicial al que hay que prestar mucha atención y requiere la consulta médica inmediata. Tal cual. Esta campaña comenzó en el día de ayer, día 19, se extiende hasta el día 24. Hincapié en conceptos seguramente los que ha deslizado usted recién, ¿no? Esto de la contaminación cruzada, lavarse muy bien las manos, cocinar muy bien la carne, todo lo que ha comentado, pero desde el punto de vista médico, para hacer énfasis, para reforzar conceptos a la población. Bueno, primero que nada, sí, efectivamente esta campaña, que la hace ya desde hace bastante tiempo la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene ese destino, el destino de informar a la población qué medidas puede tomar. Desde nosotros, desde los médicos, básicamente esta es una campaña sanitaria, es una campaña de prevención, o sea, además de las medidas que yo le mencioné, otra cosa importante es la consulta inmediata con el médico ante cualquier síntoma de los descritos, ¿no? Sobre todo diarrea con moco y sangre. Esa es una consulta inmediata porque la enfermedad no tiene tratamiento curativo, pero hay medidas de sostén que mejoran la evolución de la enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto es importante y todos tratamos de enfatizarlo, la enfermedad tiene un tiempo, es decir, habitualmente dura unos días y desaparece. Pero muchas veces las consecuencias, que a largo plazo son graves, no se ven de inmediato, se ven bastante tiempo después, años después, le diría. Eso le quería preguntar, de una persona que ha tenido síndrome urémico hemolítico, ¿en qué lapso debe hacerse un control luego de haber pasado por la enfermedad, de haber sido dado de alta? ¿Cuáles son los controles preventivos y qué lapsos? Bueno, es una muy buena pregunta para la gente también. Digamos, uno da el alta de la enfermedad aguda, el síndrome urémico hemolítico, pero la enfermedad renal no la da porque la enfermedad renal puede persistir. Los lapsos inicialmente son cortos, acotados y indicados por el médico. O sea, al principio los controles son semanales, después son mensuales, pero lo importante es que años después los controles tienen que seguir. El médico evaluará normalmente si el control va a ser anual, si es semestral, eso es de acuerdo al daño renal que haya quedado. Pero lo importante es no perder ese control, es que la gente sepa que aunque se sienta bien el riñón, no tose como el pulmón, no vomita como el estómago, no duele como un infarto. El riñón puede estar enfermándose de a poco muy seriamente y no tener síntomas, no mostrar síntomas que la gente perciba. Sí tiene muchos y graves, pero que a veces son, no son visibles a simple vista, digamos, ¿no? Si tienen manifestaciones como la pérdida de proteína por el riñón, como es el descenso de su función, que eso se ven con análisis, se ve a través de estudios simples, muy simples estudios, pero precisos para poder determinar estas alteraciones que le dio, y para lo cual se requiere el control médico. Tal cual. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido, gracias por estos conceptos tan valiosos. Bueno, muchas gracias por llamarme y por permitir a través mío que la Sociedad Argentina de Pediatría pueda informarle a la gente sobre estas medidas de prevención. Por supuesto que sí. Un abrazo. El doctor Miguel Liern, médico pediatra y nefrólogo infantil y vocal del Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría, a propósito del lanzamiento de la campaña de prevención de síndrome urémico hemolítico que comenzó el día de ayer hasta el sábado 24. Simplemente una campaña, pero son conceptos para tener muy presentes y también saber de la manipulación de alimentos, que estamos dándole de comer a nuestros niños, y también poder compartir y divulgar estos conceptos para que ningún chico sufra síndrome urémico hemolítico.